y pues para México también en esta larga, muy larga noche que seguramente se dará aquí justamente en Alemania. Sí. Lo que estamos viendo, por supuesto, las imágenes hablan por sí solas, y esto es el oeste de Alemania. También es parte de Europa Central la que ha resultado afectada, países como Bélgica y Alemania. Debo decirte que el último reporte de muertes habla pues ya de 68 personas en estos tres países, pero Alemania tiene la mayor cantidad de ellos, son 42 personas las que han sido confirmadas muertas por estas históricas, sin duda alguna, inundaciones que se han registrado. Todo sucedió la noche de ayer, fue aproximadamente a las 3 de la madrugada, y pues se habla de que fallaron, digamos que los medidores de los ríos que indican la crecida justo por estas lluvias. Se habla, imagínate nada más, Pepe, lo que llovió en 24 horas fue lo que proporcionalmente llueve en 3 meses en esta zona. Nada más para que la gente que nos escucha pueda dimensionar esto. Uno de los ríos más peligrosos fue el río Kiel, casualmente, que en inglés puede pues entenderse como muerte. Bueno, pues el río Kiel justamente es parte del río Mosela, que cruzó esta parte en la región belga de Valonia y llegó hasta los estados de Renania del Norte, Renania Palatinado, aquí en Alemania. Entonces, pues la gente no tuvo manera de reaccionar. Estos ríos llegaron con toda su afluente hasta poblados verdaderamente importantes. Incluso en Colonia se habla de 20 muertos. Ciudades como Dresde también han sido afectadas. Y bueno, como tú bien lo sabes, también la canciller alemana Angela Merkel se encontraba en Washington con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y pues dijo estar conmocionada por esta catástrofe. Envió su más sentido pésame a las familias de los muertos y los desaparecidos, y pues agradeció a los servicios de emergencia. Como bien lo decía, se habla de una posibilidad de más de 1,300 personas desaparecidas. No está confirmado, pero bueno, se habla de ello por justamente este pueblo conocido como Bad Neuenahr-Ahrweiler. Se encuentra justo en una zona rural, y pues se ve el grado de devastación, y por el momento no se puede saber ciertamente qué es lo que pasó ahí y cuántas personas desaparecieron. Ante la ausencia de una capacidad estatal para contener al crimen organizado, lo que estamos viendo es primero una enorme violencia sobre la población, y en pocas entidades se atreven, y estas tres que mencionaste son unas de ellas, se atreven a responder contra los criminales con grupos de autodefensas, como en el caso de Chiapas, o responder pidiéndole al gobierno que actúe. No le están pidiendo abrazos, le están pidiendo que lleguen con sus capacidades de fuego. El otro día conversábamos con el párroco de Aguililla, con Gilberto Vergara, el padre Vergara, y nos decía: yo sí estoy de acuerdo con lo de abrazos y no balazos, siempre y cuando nos den abrazos los que nos dan balazos. Pero ese es el tema, Pepe, no están correspondiendo a la oferta de abrazos del presidente con abrazos, están respondiendo con balazos. ¿Cuánto tiempo más el presidente va a ofrecerles abrazos si lo que hay del otro lado son balazos? Y ojo, el presidente en esa misma entrevista que nos reseñó Sara Pablo, en esa misma mañanera, hoy en la mañana, comentó que sus adversarios quieren que fracase. Yo no creo que sea el caso. Y tampoco es el caso, como él dijo, Pepe, de lo que se trata es de tener una fuerza represiva, hay que matar, no. Hay que usar la fuerza del Estado cuando se necesita. Y cuando hay un criminal que del otro lado está asolando a la población, no te queda de otra. Esa es la responsabilidad de ser el jefe del Estado. El presidente juró hacer cumplir las leyes. Y lo que sabemos, como lo dijo bien el padre, es que le pide... los jefes le piden al Ejército de la Guardia Nacional que no reaccionen, que solo patrullen, que solo pasen, que acepten ser detenidos sin reaccionar. Y esto, Pepe, me temo que ha mandado una señal a los criminales de que no va a haber balazos, y por tanto los que pueden tener cancha libre para hacer lo que quieran son ellos. ¿Consideras tú que se equivoca la estrategia de tratar de resolver los problemas con programas de bienestar, de justicia, con apoyo a productores agrícolas del campo, etcétera, en lugar de enfrentar
la virulencia de grupos que no entienden de ley más que de la suya, la ley del plomo. Por supuesto hay que hacer las dos cosas, Pepe. Nadie está diciendo que no haya que hacer programas de bienestar. Hay que ir trabajando en las condiciones estructurales. Hay que decirlo también que los otros gobiernos también decían que querían atender las causas estructurales. En particular desde el gobierno se está insistiendo en que es una consulta para ver si se enjuicia o no expresidentes, pero la Corte expresamente consideró que eso no reunía el requisito constitucional porque era encaminado contra determinadas personas y entonces redactó otra pregunta que es la que pues la gente tendrá en la papeleta delante de sí el 1 de agosto. Pero es un hecho y lo estamos viendo todos los días en las redes sociales, sobre todo, donde tienen una gran movilización los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Estamos viendo cómo promueven preguntándole al tuitero, preguntando, oye, ¿tú estás de acuerdo en que Vicente Fox haya hecho tal y tal y tal y tal contra México en otro tuit, y que Ernesto Zedillo ha hecho tal cosa, y que Carlos Salinas haya endeudado al país y entregado el patrimonio nacional a las empresas privadas, y si estás de acuerdo con Peña Nieto? En fin, estoy de acuerdo contigo. La pregunta sustentada legalmente, jurídicamente por la Corte, es impecable desde el punto de vista jurídico, pues, pero en realidad la pregunta es lo que te estoy planteando, porque así nos lo está vendiendo la Cuarta Transformación a cada momento que vemos una orientación sobre por qué salir a votar ese día. Te pregunto, ¿cuánta gente se necesita que vote para que sea vinculatorio el resultado de esta consulta en este ejercicio de participación democrática? Mira, Pepe, como el padrón electoral, el listado nominal es de 93.489.000 personas, se necesitan alrededor de 37.400.000 ciudadanos. Ahora, tienes toda la razón, los tuiteros, incluso en la mañanera se habla del juicio de expresidentes, pero esa no es la verdad de la pregunta de la Corte, esa es una malinformación que están haciendo y nosotros como INE tenemos que difundir la pregunta que redactó la Corte y pues los simpatizantes de la Cuarta T o incluso el propio titular del Ejecutivo no pueden sustituir en la vía de los hechos al máximo tribunal del país, que es quien constitucionalmente tiene la atribución de formular la pregunta. Entonces yo entiendo que hay intención de confundir, pero nosotros como Instituto Nacional Electoral pues no podemos, digamos, simpatizar con eso, sino ser muy enfáticos en que lo que va a estar delante de la ciudadanía en la boleta que ya mandamos imprimir es lo que la Corte redactó.